A sus 82 años, uno aprende mucho en la vida, pero hay una decisión de la que se arrepiente profundamente: mudarse a una residencia de ancianos. En ese momento, parecía la elección correcta. Su familia le apoyó, asegurándole que recibiría los cuidados y el confort necesarios. Confió en esas promesas, pero una vez allí, se dio cuenta de que la realidad era radicalmente diferente de sus expectativas. He sabido que muchas personas pueden considerar una opción similar, ya sea para sí mismas o para sus seres queridos. Quizás les parezca la solución más segura, o les hayan convencido de que les facilitará mucho la vida. Sin embargo, antes de tomar esa decisión trascendental, el autor desea compartir 6 aspectos importantes que le hubiera gustado saber antes de su traslado. La verdad es que vivir en una residencia no es solo una cuestión de comodidad, transforma toda la vida. Y una vez que uno está allí, salir resulta mucho más difícil de lo que parecía. Primer arrepentimiento: la pérdida de independencia. Lo más impactante después de mudarse a la residencia no fue tanto la modesta habitación, el horario estricto de las comidas o la abundancia de caras desconocidas. El verdadero shock fue darse cuenta de la pérdida total de control sobre su propia vida. Antes de ese paso trascendental, tenía hábitos establecidos. Decidía cuándo levantarse, cuándo comer y cómo organizar su día. Podía salir a caminar cuando quisiera, prepararse su comida o simplemente pasar un rato tranquilo en su sillón favorito con un libro. Sin embargo, dentro de las paredes de la residencia, rápidamente se dio cuenta de que su tiempo ya no le pertenecía. Todo estaba sujeto a un horario rígido impuesto desde fuera. El desayuno se servía a una hora fija, incluso si no tenía hambre. La hora de acostarse llegaba a una hora determinada, independientemente de si estaba listo para dormir o no. ¿Quería salir a caminar? Probablemente necesitaría un permiso especial, y muy probablemente, tendría que esperar a que alguien pudiera ayudarle. Decisiones elementales, como elegir la comida o incluso la ropa, pasaron a ser privilegios, no derechos básicos. Recuerda vívidamente su primera semana allí. Despertó en una cama que no sentía como suya, se sentó, se estiró e instintivamente buscó el libro que leía en casa. Sin embargo, al mirar la habitación, de repente se dio cuenta. Esa no era su casa, no eran sus libros, no era su sillón favorito. Las pequeñas pero tan significativas comodidades que había acumulado con cariño durante años habían desaparecido sin dejar rastro. En su lugar, le rodeaban paredes estériles, una cama que no había elegido y una sensación opresiva de la que no podía librarse. Ya no era el dueño absoluto de su vida. Lo más difícil fue darse cuenta de que, una vez que uno renuncia voluntariamente a su independencia, recuperarla es prácticamente imposible. La persona se ve obligada a adaptarse, porque no hay otra opción. Deja de discutir cuando le dicen que cenarán. Ya no pide permiso para salir a caminar cuando le apetece. Aprende a encajar en el sistema que le han impuesto, pero en el proceso de esta adaptación, comienza a perderse a sí mismo gradualmente. Si alguien está considerando mudarse a una residencia, debería preguntarse: ¿está dispuesto a sacrificar esas pequeñas pero tan valiosas libertades que hacen que su vida sea verdaderamente suya? Porque, una vez que esas libertades desaparecen, se añoran mucho más de lo que jamás se hubiera podido imaginar. Segundo arrepentimiento: sentir-se olvidado. Una de las verdades más punzantes y amargas asociadas con la mudanza a una residencia de ancianos es la conciencia de que el mundo exterior sigue su curso, sin detenerse por ti. Cuando llegó allí, su familia le aseguró que le visitarían con frecuencia. Confió en esas promesas, y al principio así fue. Su hija venía una vez a la semana, sus nietos le visitaban los fines de semana, y durante un tiempo mantuvo la sensación de que aún tenía un vínculo fuerte con su vida anterior. Sin embargo, a medida que los meses pasaban, las visitas se hicieron cada vez más raras. Su hija empezó a preferir las llamadas telefónicas a los encuentros personales. Sus nietos se sumergieron por completo en sus estudios y trabajos. Los días festivos eran los más difíciles. Todos prometían venir, pero por alguna razón los planes cambiaban invariablemente en el último minuto. Y de repente se encontró sentado en la sala común completamente solo, observando cómo otros residentes miraban la puerta con esperanza, anhelando la idea de que hoy alguien se acordaría de ellos. La cuestión no era que su familia dejara de quererle. Simplemente, el curso de la vida continuaba su ritmo habitual. Cuando una persona está ausente de la vida cotidiana de sus seres queridos, les resulta fácil suponer que todo le va bien, que se adapta con éxito a las nuevas condiciones y que no necesita tanta atención. Sin embargo, la verdad es que cuanto más tiempo permanece una persona en una residencia, más fácil les resulta a los demás olvidar cuánto sigue necesitando su presencia y atención. Recuerda una tarde en la que estaba sentado en su habitación, con el teléfono en la mano, pensando si debía llamar a su hijo. No quería ser una carga. No quería recordar su existencia, que estaba allí,
esperando una visita que quizás nunca llegaría. Así que colgó el teléfono, y en ese momento se dio cuenta. Esa era ahora su vida, observar cómo pasaban los días, esperando que alguien se acordara de incluirle en su rutina. Si alguien está pensando en mudarse a una residencia, debería preguntarse: ¿está preparado para la soledad? Porque, por mucho que la familia quiera a una persona, una vez que desaparece de la vista, olvidarla resulta mucho más fácil de lo que uno puede imaginar. Tercer arrepentimiento: la pérdida de sentido de vida. Cuando se mudó a la residencia, creyó que simplemente cambiaba de lugar de residencia. No se dio cuenta de que, junto con eso, también cambiaba el sentido mismo de su existencia. En casa tenía responsabilidades, hábitos establecidos, aficiones queridas y una razón de peso para levantarse por las mañanas. Incluso las acciones más insignificantes, regar las plantas, prepararse su propio café, mantener su espacio ordenado, le daban una sensación de propósito y significado. Sin embargo, dentro de las paredes de la residencia, esos rituales diarios desaparecieron sin dejar rastro. La comida se la preparaban, la limpieza la hacía otra persona. Las plantas. Bueno, ya no tenía que preocuparse por ellas. Al principio, se convenció de que sería agradable por fin relajarse. Sin preocupaciones, sin obligaciones, solo un descanso sereno. Pero después de unas semanas, se dio cuenta de que algo le faltaba. Los días parecían interminablemente largos, se arrastraban sin ninguna ocupación, salvo la espera. Observó esto también en otros residentes. Personas que alguna vez estuvieron llenas de energía y vitalidad, ahora pasaban los días sentadas, con la mirada perdida en la nada, simplemente esperando que pasara el tiempo. Había un hombre llamado George, de 84 años, que había dedicado toda su vida a la carpintería. En casa, siempre estaba arreglando algo, creando pequeños proyectos en su garaje. Pero aquí no había herramientas, ni proyectos, nada que pudiera crear con sus propias manos. Observó cómo George se apagaba lentamente, sus manos, antes fuertes y hábiles, ahora inactivas sobre sus rodillas. «Me siento inútil», le dijo un día, y él supo exactamente lo que George quería decir. Cuando una persona ya no tiene algo de lo que ocuparse, algo a lo que aspirar, la vida comienza a perder gradualmente su sentido. La mente se ralentiza, el cuerpo le sigue, y pronto uno empieza a sentirse como un residente más en un lugar donde el tiempo avanza, pero nada cambia realmente. Si alguien está considerando mudarse a una residencia, debería preguntarse: ¿qué le da sentido a su vida? Porque, una vez que se mude, encontrar un propósito no será tan fácil como simplemente llenar su tiempo. Será una verdadera lucha por mantener lo que le hace sentirse vivo. Cuarto arrepentimiento: el deterioro de la salud más rápido de lo esperado. Antes de mudarse a la residencia, se sentía bastante bien para su edad. No corría maratones, pero aún era capaz de cuidarse solo, salir a caminar y prepararse su comida. Tenía sus pequeñas rutinas que le mantenían en movimiento: ir de compras, estirar por la mañana, incluso simplemente caminar por la casa para mantener las piernas fuertes. Pero una vez que se mudó, todo cambió drásticamente. Al principio, parecía que simplemente estaba descansando. Le traían la comida y ya no tenía que estar en la cocina para cocinar. Si necesitaba algo, solo tenía que pulsar un botón y alguien venía a ayudarle. Sin embargo, no se dio cuenta de que cuanto menos hacía por sí mismo, más débil se volvía. Se movía menos, y pronto sus piernas se volvieron más rígidas. Se sentaba más que antes, y antes de que se diera cuenta, levantarse de la silla le parecía una rutina agotadora. Los músculos que había mantenido durante años desaparecían más rápido de lo que jamás esperó. Y esto no le pasaba solo a él. Vio cómo les ocurría a otros residentes. Personas que llegaban por su propio pie, de repente dependían de sillas de ruedas. Personas que antes eran independientes, ahora necesitaban ayuda con cosas que antes nunca les habían supuesto un problema. Cuanta más ayuda se les daba, más parecían necesitarla. Recuerda a su vecina Alice, una mujer de 81 años que era muy vivaz y enérgica cuando llegó. Caminaba por las instalaciones todos los días, insistiendo en que no iba a ralentizar el paso solo por la edad. Pero a los pocos meses, notó que caminaba menos. Luego empezó a usar un andador, y después una silla de ruedas. Un día, ella le miró y le dijo: «No sé cuándo pasó, pero siento que he envejecido 10 años en solo unos meses». Y así se sentía. Cuando una persona deja de usar su cuerpo, empieza a perderlo. Y en una residencia, donde todo está diseñado para facilitar la vida, es fácil olvidar que el movimiento no es solo una comodidad, es supervivencia. Si hubiera sabido lo rápido que perdería su fuerza, habría luchado más para seguir moviéndose, manteniéndose activo, forzándose, incluso cuando no le apetecía.
Si alguien está considerando una residencia, debería preguntarse: ¿tendrá la motivación para mantener su cuerpo fuerte cuando todo está configurado para hacer la vida fácil? Porque, una vez que uno se ralentiza, recuperar el ritmo anterior no es tan simple como parece. Quinto arrepentimiento: la pérdida de privacidad y dignidad. Uno de los aspectos que no comprendió del todo antes de mudarse a la residencia fue la magnitud de la pérdida de privacidad personal. En casa, tenía su propio espacio. Podía cerrar la puerta de su dormitorio, disfrutar del silencio cuando quisiera y hacer lo que le placiera. Sin embargo, en la residencia, la privacidad es un lujo que no siempre se puede mantener. Desde su llegada, sintió constantemente que estaba siendo observado. El personal entraba y salía sin cesar, se realizaban inspecciones rutinarias de las habitaciones y en los espacios comunes rara vez lograba estar solo. Incluso acciones simples, como vestirse o usar el baño, a menudo requerían la ayuda de alguien. Entiende que los empleados simplemente hacían su trabajo, pero aceptar ayuda en cosas que había hecho por sí mismo toda su vida no fue fácil. Recuerda su primera semana, cuando luchaba con la idea de tener que pedir permiso para acciones que antes realizaba sin pensarlo. ¿Quiere ducharse? Quizás tenga que esperar a que alguien pueda ayudarle. ¿Necesita ir al baño? A veces, pulsar el botón de llamada significaba esperar más de lo deseado. Incluso la elección de la comida era limitada. Si no le gustaba lo que había en el menú ese día, pues, mala suerte. Y luego estaba el problema de los compañeros de habitación. No a todos se les asigna una habitación individual, y compartir espacio con alguien que no se ha elegido puede ser extremadamente desagradable. Él tuvo la suerte de tener un buen compañero, pero escuchó historias de otros que no tuvieron tanta suerte. Algunos tenían compañeros ruidosos, sucios o incluso con problemas cognitivos que hacían casi imposible dormir. Y por mucho que uno se esforzara por hacer que su habitación pareciera un hogar, nunca sería verdaderamente suya. La dignidad es difícil de perder, y no se dio cuenta de cuánto de la suya tendría que entregar hasta que ya estuvo allí. Cuando la gente llama a la puerta pero no siempre espera una respuesta antes de entrar, cuando se le habla como a un paciente y no como a una persona, cuando sus rutinas diarias son dictadas por un horario que él no creó, eso le cambia. Uno empieza a sentirse menos uno mismo y más como un nombre más en una lista. Si alguien está considerando una residencia, debería preguntarse: ¿está dispuesto a renunciar a la privacidad y el control que ha tenido toda su vida? Porque, una vez que desaparecen, será difícil recuperarlos. Sexto arrepentimiento: darse cuenta de que irse es más difícil de lo que parece. Cuando se mudó por primera vez a la residencia, se convenció de que era una solución temporal. Pensó que lo probaría, vería cómo iban las cosas, y si no le gustaba, siempre podría irse. Pero no se dio cuenta de lo difícil que sería salir una vez que estuviera dentro. Al principio, parecía sencillo: si no le gustaba, simplemente volvería a casa. Pero la casa ya no era la misma. Su casa estaba vacía, y mantener la distancia se había vuelto difícil. Sus hijos ya habían empezado a hacer cambios, vendiendo cosas que creían que no necesitaría, incluso considerando alquilar la casa. Cuando habló de volver, dudaron. ¿Estás seguro de que podrás solo? ¿No es más seguro quedarte? Solo queremos lo mejor para ti. Y luego surgió el problema del deterioro físico. Después de meses viviendo en un lugar donde no necesitaba cocinar, limpiar o incluso caminar mucho, ya no era tan fuerte como antes. La independencia que alguna vez tuvo comenzó a desvanecerse, haciendo que la idea de volver a casa fuera más difícil de lo que jamás imaginó. No estaba tan seguro de su capacidad para vivir solo, y ese miedo le retuvo. Conoció a otros que tuvieron la misma experiencia. Pensaron que probarían la residencia por un tiempo, solo para darse cuenta de que irse no era tan fácil como pensaban. Cuanto más tiempo permanece una persona, más difícil se vuelve adaptarse a la vida exterior. Algunas personas incluso perdieron completamente esa oportunidad, una vez que su casa fue vendida o sus ahorros se agotaron por el costo del cuidado. No había vuelta atrás. Esta es la parte de la que nadie habla. Mudarse parece una decisión reversible, pero para la mayoría de las personas no lo es. La residencia se convierte lentamente en el mundo entero de la persona, y antes de que se dé cuenta, la vida exterior que una vez conoció comienza a parecer un recuerdo lejano. Si alguien está considerando una residencia, debería preguntarse: ¿está preparado para la posibilidad de que, una vez que entre, salir no sea tan fácil como cree? Porque, una vez que se establezca, las barreras para irse, ya sean financieras, físicas o emocionales, pueden ser más difíciles de superar de lo que espera. Reflexiones finales. Mirando hacia atrás, no se arrepiente de envejecer, pero sí lamenta profundamente haber creído que la residencia era su única opción. Llegó esperando comodidad, seguridad y una mejor calidad de vida.
En cambio, encontró un mundo que lenta pero inexorablemente le arrebató su independencia, su privacidad, su propósito e incluso su sentido de sí mismo. ¿Significa esto que todas las residencias de ancianos son desfavorables? En absoluto. Para algunos individuos, sin duda, es necesario el nivel de atención especializada que pueden proporcionar estas instituciones. Sin embargo, antes de tomar una decisión tan trascendental, es crucial reflexionar profundamente sobre a qué se renuncia, porque una vez que uno se muda, la vida anterior nunca volverá. Si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, lucharía con mucha más tenacidad por mantener su hogar, buscaría activamente vías alternativas para obtener el apoyo necesario sin sacrificar su preciada libertad, y se aseguraría meticulosamente de la absoluta necesidad de un paso tan irreversible antes de darlo. Y si alguien se enfrenta a una lección similar, el autor espera que se tome el tiempo suficiente para hacerse la pregunta clave. ¿Es esta decisión realmente la mejor para él, o simplemente parece la más fácil y conveniente en este momento? Porque la vida que uno tiene hoy, sus hábitos arraigados, su preciada independencia, sus elecciones personales, sin duda, vale la pena aferrarse a ella y protegerla el mayor tiempo posible.